Y en esta segunda parte de Noticias Globovisión Internacionales revisamos todos los aspectos que comprenden esta cumbre del G7, donde también se va a hablar de Latinoamérica. Pero por eso le damos la bienvenida a Philip Boland, analista internacional. Philip, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer de acompañarnos al día de hoy. Además, hablando del G7, que fue una iniciativa que nació en Francia, justamente. Sí, Philip, y bueno, hemos visto ahora cómo se lleva a cabo en Italia, sobre todo en un contexto donde recientemente se llevaron a cabo los comicios europeos y el auge de la ultraderecha, y vemos además una Giorgia Meloni también con este perfil y que ahora recibe a todas estas partes. Se dice, ¿no?, que la ultraderecha también parece ser cercana a Rusia. Sin embargo, lo más noticioso durante los últimos minutos fue la aprobación de este acuerdo para ayudar a Ucrania, algo muy esperado por Volodymyr Zelensky. Sí, bastantes cosas. Como dices, hay bastantes países europeos. Bueno, está Reino Unido, que está en una situación rara porque ellos no tuvieron votación para el Parlamento Europeo, pero sí van a tener votación en 4 semanas, algo así. Es decir, que son países, el único país que está fuerte ahí, podemos decir que es Italia, con Giorgia Meloni, que le ha ido bien en las elecciones. Vemos que justamente en Estados Unidos va a haber cambio de gobierno, factiblemente. Está el tema del Reino Unido, que está grave, el tema de la Unión Europea, que va a cambiar justamente frente. Entonces ella salió consolidada y entonces va a aprovechar para hacer pasar justamente unos mensajes importantes. Y como comentaste, bueno, más que América Latina, está todo el tema de África justamente, que va a ser con el plan Matei, que es un plan, bueno, que escogieron un nombre que es muy polémico para Francia, pero no vamos a entrar en discusión sobre esto. Pero las reuniones anteriores que ella hizo con los países africanos, interesante. Entonces se va a hablar, obviamente, con el tema de migración y apoyo a África en particular, el tema del cambio climático, el tema del Papa, que va a estar justamente el 14, creo, hablando del tema de inteligencia artificial. Entonces son bastantes temas. Es decir, que lo que vemos es que es una visión obviamente muy liberal de la economía que se va a llevar a cabo, que el G7 muchos considera como los directores del planeta, un poquito ¿cómo se llama?, en confrontación con los BRICS y con el G20, donde incluyeron justamente países emergentes al interior. Entonces, estas reuniones que son anuales ahora son bastante importantes porque es tratar de coordinar entre los países. Y el apoyo a Ucrania es utilizando justamente el dinero de Rusia, que estaba en bancos europeos y en bancos, ¿cómo se llama?, gringos, entonces congelados. Entonces lo que van a utilizar los intereses, que justamente son más de 50.000 millones de dólares, que se va a hacer un préstamo a Ucrania. Philip, mencionabas también el contrapeso con respecto a los BRICS, el interés de Giorgia Meloni también en África, pero me ha llamado también la atención que ha buscado también, digamos, no descuidar a Latinoamérica. Ha invitado personalmente al presidente de Argentina, Javier Milei, también estará presente Lula da Silva por ser el presidente de turno del G20, pero Giorgia Meloni, según las fuentes italianas, ha querido dar una visión más amplia y global, lo estoy citando, a la cumbre, y por esa razón descuidar la visión de América Latina sería un error, así lo ha dicho. ¿Qué se espera en esta reunión con respecto al tema Latinoamérica? Bueno, en este momento yo estoy hablando más de Europa. En este momento hay muchos congresos con el tema del agua, con el tema, por ejemplo, de los 5 grandes bosques de Mesoamérica para América Central. Se está abriendo una nueva oficina Copernicus en Santiago de Chile. Entonces sí hay una aproximación que se quiere hacer con el tema de la reunión que va a haber con el tema de Global Gateway, donde va a asistir justamente el presidente de Argentina. Yo creo que todo al nivel de política con América Latina hay que mirar lo que está pasando con el Global Gateway de la Comisión Europea. Es decir, que eso es una visión muy europea, pero interesante, justamente que en el G7 está Canadá, está Japón y está obviamente Estados Unidos, para que se unan justamente esto. Y obviamente el Reino Unido, que ya no hace parte. Ahora, Philip, también ha sido noticioso la presencia del Papa Francisco, que es la primera vez que un sumo pontífice va a una reunión de este nivel, y también ha llamado la atención que va a hablar de la inteligencia artificial, entre otras cosas.
tal cual, la primera vez que el Papa va a intervenir justamente en el G7. Bueno, yo trabajo en Cristovisión haciendo el seguimiento de la parte diplomática del Papa para América Latina y es interesante ver que aquí lo está llamando como en inminencia que va a poder dar su punto de vista justamente sobre el tema de ética de lo que pasa alrededor de la inteligencia artificial, al nivel de programación, al nivel de sesgos de datos o otros. Entonces, tener una visión distinta justamente de los mismos estados, porque si miramos aquí, hay países fuertes como Japón, como Estados Unidos principalmente, Francia también y Alemania, que están desarrollando y están trabajando muy fuertemente la inteligencia artificial y obviamente la inteligencia artificial en el sector militar, que está más desarrollado. Entonces, tener una visión neutral justamente de un pequeño estado, eso puede ser interesante. Entonces, vamos a ver, sabíamos que desde hace meses el Papa se estaba pronunciando sobre inteligencia artificial, pero esta vez está invitado a ser parte justamente de estas reflexiones que van a haber mañana alrededor del tema. Philip, nos queda menos de un minuto, pero además va a reunir también, según lo ha dicho la agenda del Vaticano, va a tener 10 encuentros bilaterales y pretende reunirse, por ejemplo, con Luis Ignacio Lula da Silva, pero no con Javier Milei. Bueno, sabemos la bronca que hubo al inicio, aunque se encontraron después, pero lo que dijo Milei sobre el Papa, entonces eso es problemático. Entonces vamos a ver cómo le va a Milei, qué tipo de diplomacia, si no es una diplomacia motosierra, entonces lo acepta. Pero también quiero decir que con América Latina el tema de cambio climático es bastante interesante lo que puede pasar. La idea es que sabe que el G7 es un grupo fuerte, un grupo muy unido, como va a ser el próximo año los 50 años de los encuentros del G20. Además, vemos que los países del G7, pero sabemos que los países del BRICS están muy desunidos. Es decir, que ya, por ejemplo, si una invasión de China hacia justamente, ¿cómo se llama? Taiwán, entonces puede ser problemáticos para India. Entonces son bastantes egos importantes que es difícil reunir. Entonces aquí justamente el G7 uniendo con la BRIC puede ser interesante los debates y las conclusiones que vamos a tener. Sabemos que las conclusiones muchas veces no son seguidas, pero es un club de reflexión. Tenemos que ver que es un grupo de reflexión donde tiene que coordinar en conjunto justamente para ver políticas a futuro. Vemos que hay un tema importante que le está molestando a Estados Unidos, obvio, que es el tema del abandono del dólar por Rusia, que está fomentando muy fuerte por las BRIC. Entonces hay conflictos internos que queremos ver qué va a pasar justamente con esta reunión en Italia. Y Giorgia Meloni, a pesar de ser de extrema derecha, tuvo una agenda bastante interesante al nivel justamente de integración de América Latina y de África. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias. Philip Boland, analista internacional. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más.